Bnei Brak es la ciudad de los detalles. Todo aquí es fascinante, sorprendente y en ocasiones desconcertante y extraño. Las costumbres aquí no corresponden a las del mundo occidental, pues como vimos en el capítulo anterior de esta serie, la rutina del día a día en Bnei Brak es muy diferente a la de otros lugares. Aquí, durante la semana, la vida tiene un ritmo frenético y especial. Pero la realidad es que el día sábado, el día del descanso, el más sagrado para la religión judía, transforma la experiencia de esta ciudad en algo único. En la tradición judía, el día empieza la noche del día anterior. Parece un juego de palabras, pero en realidad, esto quiere decir que el sábado, el Shabbat, es recibido el viernes a la noche, el día anterior. Por ello, el viernes está dedicado exclusivamente para las preparaciones del Shabbat. La ciudad entra en un ritmo vertiginoso y agitado, en el cual la gente intenta realizar todo lo posible antes de entrar en el día del descanso. Es muy importante saber cuándo entra el Shabbat, ya que luego de que esto suceda, las reglas cambian dramáticamente. Pues trabajar, andar en automóvil, tanto conducir como subirse a uno, hacer deporte, encender o apagar la luz, tocar dinero o hasta peinarse son algunas de las actividades que están totalmente prohibidas durante el Shabbat. Por ello, es fundamental saber a qué hora exacta del viernes a la noche comienza el Shabbat. Esa camioneta que acaba de pasar y que acabamos de ver, que vieron que tenían parlantes y estaban diciendo cosas, ¿saben lo que estaba diciendo? Muy curioso, estaba diciendo cuándo entra Shabbat y cuándo sale. Muy interesante, ¿no? Que así comunican a la población de la ciudad cuándo entra el Shabbat. Algo que también acá vemos en Bnei Brak, y no es la primera vez que lo vemos, es que, por ejemplo, en bancos, así en medio de la calle, como pueden ver, dejan comida para la gente que no tiene. En este caso vemos que hay panes y, bueno, ahí también tenemos, por ejemplo, burecas. Son como unas facturitas chiquititas y es algo súper curioso y muy común en la ciudad de Bnei Brak. Entramos a un lugar, una tienda de comida acá en Bnei Brak. Tenemos cosas de supermercado, pero también tenemos comida ya preparada para el Shabbat. Acá nos estamos acercando y vemos que hay un montón de comida ya lista para llevar. Como vemos acá tenemos comida típica de acá de Israel, como por ejemplo hummus, no puede faltar. En realidad, bueno, son garbanzos, a partir de esto se hace hummus. Acá tenemos papas, tenemos más papas acá, más papas. Tenemos acá bolas de pescado y, bueno, por supuesto, cosas fritas y súper deliciosas. Arroz. Como pueden ver, hay un montón de gente acá que está llevándose esta comida para el Shabbat. Algo interesante también es que tenemos un microondas para la gente que quiere calentar la comida. Wow, tenemos de todo acá, ¿eh? La verdad es que es un mundo, Oksana. Mira, encontré para vos alfajor. Wow, miren qué curiosidad. Acá también tenemos alfajores con dulce de leche, alfajores de maicena. Miren, alfajores de maicena en Bnei Brak. Y acá vemos ya a la gente aprovechando los últimos momentos del día para comprar la comida, llevándose ya la comida para Shabbat. Uno de los aspectos más curiosos de Bnei Brak es su ubicación geográfica, pues está ubicada dentro del distrito de Tel Aviv. Tel Aviv y sus ciudades aledañas son lugares profundamente distintos a Bnei Brak. A diferencia de Bnei Brak, en Tel Aviv la vida se asemeja a la del mundo occidental, es decir, ciudades modernas con poblaciones en general seculares. Si bien hay convivencia entre las poblaciones, es evidente que hay diferencias ideológicas que producen desacuerdos. Uno de los temas más controversiales y delicados es el servicio militar. El servicio militar en Israel es obligatorio para los hombres y mujeres mayores de 18 años. En el ejército también hay religiosos judíos ortodoxos, pero los jaredíes, los judíos ultraortodoxos, en general, no están obligados a hacer el servicio militar. Le preguntamos a un habitante de Bnei Brak cuál es la razón. חרדים מאמינים, יהודי מאמין שאם כל עם ישראל יישב וילמד תורה בצורה טובה, כן, וישמרו תורה ומצוות, לא יצטרכו את הצבא. הצרות, המלחמות מגיעים כי לא מאמינים בהשם אלוקים. אם כל היהודים ילמדו תורה כמו שצריך, לא יצטרכו צבא. ומה אתה חושב על זה שהחרדים לא אוהבים שערוצי התקשורת מגיעים ומצלמים אותם? החרדים הולכים העיקרון של התבדלות מוחלטת מהחילוניות.
ובשנייה שיהיה איזה גשר מסוים של תקשורת ויחסי קירוב אחד לשני, אז יפגע בהתבדלות. ¿Cómo una persona llega a ser judía ultraortodoxa? La mayoría de las personas jaredíes nacen en el seno de familias ultraortodoxas. Asimismo, uno también puede encontrarse con judíos que deciden volcarse por completo a la fe, abandonar sus vidas seculares y adoptar las tradiciones de la vida de los jaredíes. En Israel esto se conoce como Lahzor Betshuvá. La traducción literal al español sería volver a la respuesta, en el sentido de haber encontrado la respuesta en Dios. Pero también están aquellos que deciden transitar un camino diferente, el camino de la conversión, pues es posible también pertenecer a la comunidad jaredí si eres un judío converso. גרים מתקבלים פה תלוי באורח חיים שהם מקבלים על עצמם. אם הם חיים כמו חרדים רגילים, כמובן שמקבלים אותם ומסתכלים עליהם כחלק מהקהילה, וזה תלוי. אם הם מקבלים על עצמם חיים קצת פחות אורתודוקסיים, אז כמובן שבבני ברק יהיה להם מאוד קשה להשתלב בחברה. ונגיד איזה דברים הם צריכים לעשות כדי להתקבל בצורה טובה, נגיד? זה אומר לשמור כשרות, לשמור שבת, להתנהג כמו חרדי רגיל, לשמור תורה ומצוות כמו חרדי. להיות עוד אחד מהם. להיות עוד אחד מהם, ממש. גם בלבוש וגם במסורת. Antes de la entrada del Shabbat, se empieza a sentir el cambio en las vibras de la ciudad. Los niños vuelven a sus casas, las tiendas se cierran y las calles, poco a poco, van vaciándose de gente. Todos vuelven a sus casas para las preparaciones finales antes del Shabbat. Los hombres visten remeras o camisas blancas y las mujeres posan las velas de Shabbat en los candelabros. Y en este momento mágico nos topamos con una sinagoga alucinante. Su silencio, aturdidor, era fascinante, pues se podía sentir en el aire que algo importante iba a ocurrir. Nos cautivó a tal punto que decidimos entrar para ver cómo era el lugar por dentro. Shalom Aleichem, Shabbat Shalom. ¿Me pactan? Argentina. Sí, Ya estamos dentro de la sinagoga, impresionante. La verdad es que estoy realmente asombrado. Y algo que me estaba contando Itzik acá es que estas mantas que ponen sobre estas mesas lo hacen especialmente para Shabbat. Es decir, que todo lo que vemos ahora, así blanco, es especialmente para el día de hoy. Increíble. Todos estos asientos que vemos acá están destinados para los hombres. Las mujeres rezan desde allí arriba. Y acá vemos también una persona que está rezando. La verdad es que estoy asombrado. El lugar es muy muy grande. Pocas veces he visto sinagogas tan grandes y tan lindas como esta. En general las sinagogas no son como, no sé, por ejemplo las mezquitas o las iglesias que son súper grandiosas, grandes, lujosas. La mayoría de veces las sinagogas son muy humildes, digamos. Y esta sinagoga la verdad es que es muy distinta a las que yo conozco. Es realmente hermosa. No sé cuántas veces han entrado cámaras a una sinagoga así en el corazón de Bnei Brak. La verdad es que es un momento súper especial y que estoy disfrutando mucho. Bnei Brak es una ciudad única en el mundo. En cada calle, en cada esquina, se respiran aires de religión, de fe y de espiritualidad. Es una ciudad cautivante, distinta, y que tuvimos el gran lujo de poderla visitar. Visitar Bnei Brak fue una experiencia inolvidable. Caminamos la ciudad, entramos a lugares increíbles, exploramos los rincones menos visitados por las cámaras y hablamos con sus habitantes. El objetivo de este mini documental fue mostrarte que hay otras maneras de vivir la vida. Y si tuviésemos que resumir nuestra experiencia en Bnei Brak, diríamos que nunca hay que juzgar un libro por su tapa.
Chao.